bienvenidos a la entrevista en Antofagasta Televisión y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el mundo docente y todas estas reformas que tienen directo impacto en la educación de sus hijos y también en lo que es el gremio del Colegio de Profesores, que también ha estado en la palestra este año y el anterior. Y por ello nos acompaña el dirigente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, que también tuvo relacionado con un movimiento, digamos, disidente dentro del colegio. ¿Cómo estás? Bienvenido a la entrevista. Muy un gusto estar acá. Dirigente nacional, ¿por qué está en Antofagasta? ¿Hay algunas actividades, alguna invitación especial? Porque usted es dirigente nacional, hay muchos temas en Santiago y muchas veces no nos vienen a ver acá en Antofagasta. No, a mí me gusta ir bastante a las regiones y visitar las escuelas y conversar con los colegas directamente, pero particularmente hoy, la razón de mi visita, que estoy desde el martes, es porque me invitaron a dar charlas en las universidades, a los estudiantes de pedagogía, tanto en la Universidad de Antofagasta como la del Norte, pero también el sindicato de docentes que se creó en la Corporación Municipal de Educación me invitó a realizar actividades con ellos en el marco de tanto los conflictos que hay particulares acá en la comuna, como el poder ver los temas como desmunicipalización, la carrera docente. Entonces van a asamblea, hemos visitado colegios, hemos tenido reuniones con distintos sectores. Así que ha sido una agenda bastante nutrida, le diré. ¿A ustedes les dejó satisfecho, no, la reforma educacional como se planteó en la parte directamente con lo que es la parte docente? Ustedes tuvieron un paro bastante importante el año pasado, como esta fecha. Sí, el año pasado con la agenda corta y este año con la carrera docente. También, ¿se logró algo finalmente con esos paros? Mire, a ver, partiendo con lo primero de su pregunta sobre la reforma educacional. Nosotros no nos tiene conforme la reforma educacional. Nosotros, el movimiento social lo que ha demandado desde el 2007, 2006, con con el movimiento Pingüino, después el 2011 con todo el movimiento estudiantil universitario, y en el caso nuestro con la carrera docente, nosotros hemos demandado reformas profundas al sistema educacional. Que el sistema educacional chileno se desalinee definitivamente de la lógica de mercado, de la lógica de entenderlo como un bien de consumo, la educación, por lo tanto algo que se transa según el poder adquisitivo que tenga la familia. Toda esa lógica que a nuestro entender ha causado un daño tremendo a la educación chilena, en esencia la demanda central, que tiene que ver con fin al lucro, gratuidad, nueva relación con los docentes, carrera docente, etcétera, desmunicipalización, todo eso tiene que ver con desalinearse de esa lógica. El reclamo central es salirse de la lógica de mercado, y eso no está ocurriendo. La lógica de mercado, para que la gente un poco pueda... A ver, siempre uno va a tener la posibilidad de elegir entre algo A y algo B, pero la lógica de mercado es que si uno tiene mucho dinero, puede optar al, no sé, al jabón francés, y si no, a la marca chancho que irrita la piel. Entonces, finalmente, si uno tiene lo más malo versus lo más bueno, y cuando si uno tiene recursos, puede optar a una educación distinta de la que... Pero hay una base, hay como un piso. La lógica de mercado no hay piso, es como lo malo o lo bueno. Claro, esa lógica que usted describe funciona muy bien para el mercado del jabón. Porque si a usted el jabón no le gustó, al siguiente compra otro y más allá de una pequeña picazón en la piel no provocó más daño. Pero esa lógica no funciona en educación. No puede funcionar en educación, y un país que tiene una educación bajo esa lógica genera una segregación muy brutal. Y todos entendemos, es como ya sea casi un consenso mundial, que la educación es la base del desarrollo de un país. Y los países que han tenido éxito, desarrollo económico, progreso social, son los países que se han asentado en el desarrollo de una buena educación. Y en especial de una buena educación pública. Es decir, cuando los países establecen a la educación como un derecho y el Estado provee las condiciones para que ese sistema educacional entregue ese derecho más o menos igualitario para todos, entonces usted tiene un país que tiene las condiciones para un buen desarrollo. Lo que ocurre cuando usted lo incorpora a la lógica de mercado, donde según el poder adquisitivo que tengo, el tipo de educación que genero, entonces usted lo que hace es perpetuar las desigualdades. Porque obviamente la gente pobre accede a una educación de acuerdo a su poder adquisitivo, una educación gratuita que está minimizada, que está con los mínimos recursos, versus el que tiene plata y accede a una educación de alta excelencia. También discutible qué es lo que es una educación de excelencia, pero en general esa lógica... Pues acá en Antofagasta, me va a perdonar, pero aquí tenemos algunos invitados del Colegio de Profesores. Hay colegios municipalizados que en infraestructura son una varias veces algunos colegios mejores particulares acá que sí, son claro. carísimos. Sí, sí. Sí. Y no hablo solamente de cemento de ventana, hablo de computadores, No, por hablo supuesto. de Sí, estructura. sí, exactamente. Ahora,
cuando usted a la lógica de que según el poder adquisitivo usted accede a un tipo de educación, le agrega el entender a la educación únicamente como calidad igual rendimiento prueba estandarizada, usted tiene una distorsión todavía más grave de lo que debe ser un sistema educacional. Porque en Chile se instaló la idea de que el CIMSE le indicaba a usted qué tan bueno o malo era un colegio, un índice, un puntaje, un 320 versus un 300 versus un 280 versus un 240 en el CIMSE. En circunstancias que la educación es un tema mucho más complejo. La educación no puede funcionar en base a condiciones estandarizadas. Si hay algo que no es estándar, es la educación de una persona. Cada persona es una particularidad, los profesores bien sabemos eso, podemos tener 40 niños en la sala y cada uno de esos niños, Pedro, Juan, Juan Carlos, Rosa, María Isabel, cada uno de ellos es una particularidad. Cuando usted estandariza y mide con la misma instrumento, el colegio particular pagado con niños que tienen buen capital cultural, familia que los apoyan, biblioteca y computador en sus casas, y mide con el mismo instrumento a niños que tienen condiciones mucho más desventajosas y dice, ah, mire, este colegio es bueno porque sacó 330 puntos en CIMSE, este colegio es malo porque sacó 240, en circunstancias que atienden niños con realidades muy distintas. Puede ser que el colegio de 240 puntos en CIMSE esté entregando mucho mejor educación en un sentido amplio y profundo de lo que es educar. A lo mejor se está dedicando a lo social, a lo afectivo, a lo mejor está compensando carencias muy severas de esos niños y el trabajo de esos profesores de mucha mejor calidad pedagógica. O potencia nuestros talentos. Potencia nuestros talentos, etcétera. Cuando usted asimila que CIMSE es igual calidad de la educación, ha cometido un error muy grave en la educación chilena. Pues, si no, en el CIMSE hay pruebas de arte, yo me imagino no. Los que son el día de mañana son concertistas, van a estar dentro de lo que son las orquestas sinfónicas profesionales. Ellos no están en el CIMSE. No están en el CIMSE. El CIMSE es absolutamente sesgado además. Además de que no es incorrecto medir la calidad o una buena educación en función de un índice estandarizado, además es sesgado porque mide solo ciertas áreas del aprendizaje. Entonces, ¿qué tiene usted hoy día en el sistema educacional chileno? Los niños en nuestro país cada vez pintan menos, cantan menos, juegan menos, hacen menos deporte, menos teatro, porque todo es una obsesión al rendimiento en los CIMSE, porque además el futuro de la escuela depende de eso. El sueldo de los profesores depende de eso. La categorización que se hace de ese establecimiento educacional depende de eso. En base a ese diagnóstico, ¿cuál es su postura respecto a la desmunicipalización? Porque claro, en municipalidades pequeñas, en una mirada global, hay una desventaja. Por supuesto. Pero en nuestra región hay situaciones variopintas. Hay municipalidades que tienen la posibilidad de poder disponer de recursos, otras no tanto, pero no sé, ¿cuál es su opinión? Sí, claro, evidentemente usted toca un tema muy central ahí. Mire, nuestro diagnóstico es que la municipalización fue un fracaso en Chile. Y hay muchos informes y estudios, incluso internacionales, que lo reafirman esto que estoy diciendo. La municipalización fracasó por varias razones, pero hay dos fundamentales. Una es que los municipios no tienen vocación ni condiciones para hacerse cargo de la educación. Las autoridades políticas, autoridades que se reeligen cada 4 años en general, raramente priorizan la educación, que es una área que da resultados en el largo plazo. Por lo tanto, no es tan rentable electoralmente. Uno piensa en un alcalde que está pensando que en 2 años más tengo elecciones. ¿Dónde pongo la plata? ¿La pongo en el semáforo en la esquina? ¿La pongo en esas áreas verdes, en esas canchas? ¿O las pongo en educación que en 10 o 12 o 15 años más va a mostrar los resultados? Una inversión a largo plazo. Exacto. Eso por un lado. Pero además Chile es un país muy desigual. Hay estudios internacionales, los índices PNUD demuestran que Chile es uno de los países más desiguales del mundo y la estructura municipal reproduce esa estructura de desigualdad. Usted tiene municipios muy ricos que no hayan que hacer con la plata y tiene municipios muy pobres que a veces no tienen para pagar las cuentas básicas. Y a esa estructura de desigualdad se le entregó la educación pública. Entonces hoy día hay cierto consenso que fracasó. ¿Qué decimos nosotros si somos críticos del proyecto de municipalización que acaba de entrar al Congreso? Porque nosotros decimos que lo que tiene que ocurrir en Chile es que el Estado se haga cargo. Porque el Estado es el único ente en Chile, en este país tan desigual, en condiciones de compensar parcialmente, no lo va a hacer nunca completamente, pero compensar parcialmente esas desigualdades y entregar un sistema más o menos equitativo. ¿Qué es lo que está proponiendo el gobierno en su proyecto? Establecer, en vez de 345 municipios, 67 servicios locales de educación. Que, si bien es cierto, serían entes públicos, tiende a mantener este sistema atomizado. En vez de 345 parcelas, vamos a pasar a 67 parcelas, con una dirección de educación pública nacional que va a tener escasas atribuciones, por lo tanto usted no va a consolidar un sistema nacional de educación pública. Que, haciendo un símil, porque en Chile hay experiencia histórica, vendría a ser como lo que nosotros queremos, que es la vieja educación fiscal, que dependía del Ministerio de Educación, que fue exitosa en Chile. Ojo, la educación fiscal chilena
que dependía del Ministerio de Educación, que se empezó a desarrollar fuertemente a partir de los años 40 y que tuvo su punto culmine en los años 70, fue una educación muy exitosa. La venían a estudiar de otros países, porque era un ejemplo y un modelo de educación pública más o menos Es que yo no fuerte. entiendo, porque bueno, entiendo su postura, pero uno no entiende las personas con más canas, no hablo de usted específicamente. Bueno, tengo bastantes liceo canas. comercial, hablan del liceo de hombres, hablan del B3, y hablan un montón de liceos que hoy en día tienen serio, no sé el problema, pero no están en los rankings, digamos, que uno tiene en la conciencia como los mejores establecimientos. Pero hay grandes figuras políticas, grandes profesionales, grandes personas que han sido un aporte a la sociedad, que han salido de esos colegios y dicen, no, esos colegios fueron colegios fantásticos. Entonces uno se pregunta, si eran tan buenos, ¿para qué se cambiaron? Bueno, es que su pregunta es de un sentido común básico, elemental, que es una pregunta muy lógica. Si había una buena educación fiscal, ¿cómo se cambió? Bueno, ahí hubo un objetivo de otro tipo, porque junto con municipalizar, estamos hablando de los años 80, se creó el sistema particular subvencionado con fin de lucro. Entonces lo que se hizo, y era muy acorde a la lógica neoliberal, la ultranza que se instaló en esos años en Chile, se convirtió a la educación en un nicho de negocio. La educación particular subvencionada se convirtió en una industria educativa. Una industria muy floreciente, además, una industria de muy buenos índices lucrativos, que además se creó en los años 80 con la dictadura, pero se consolidó fuertemente a partir de los años 90 con los gobiernos democráticos, y lo pongo bien entre comillas. Con los gobiernos democráticos, las políticas educacionales fortalecieron esa lógica de mercado. ¿Y qué hicieron entonces? Municipalizaron la educación pública, la jibarizaron, por lo tanto, la atomizaron, destruyeron esa red de educación fiscal que era extraordinariamente buena en Chile y se empezó a florecer el negocio de la educación particular subvencionada, financiada por el Estado además. Pero en Antofagasta, ¿cómo entonces se puede solucionar eso? Porque, me va a disculpar, pero se habla de final lucro. Claro. No se ha hablado de incrementar los recursos de la educación municipal, fiscal o, digamos, pública. No se ha hablado se ha hablado de acabar con los liceos particulares subvencionados, pero yo no escuchaba en el debate nada respecto a los establecimientos públicos. Bueno, una de las críticas que hemos hecho, y que está a la base de su pregunta, es que cualquier reforma educacional debió partir primero por fortalecer la educación pública, por mejorar la educación pública, entregarle condiciones y luego... ¿Transformarla en una opción real? Exacto, transformarla en una opción real, dotarla de las condiciones adecuadas, sacarla de la lógica de mercado. El liceo público hoy día tiene que competir con el privado por captar clientes. Fíjense que esa es la lógica básica del voucher, que es el sistema de subvención por asistencia media. Sí, el voucher, sí. Que tiene el colegio público... Para mí el voucher es para el avión. Claro, obviamente, pero exactamente, el voucher es para el avión, le dan un voucher para alimentarse. Un hotel ahí. Exacto. Ya. Es que la palabra voucher da cuenta de una relación económica. Cuando el concepto voucher se incorpora en educación, se está evidenciando que se le entiende como una relación económica. Que yo adquiero un producto, un bien de consumo, que es la educación de mis hijos. Y la educación no puede ser un bien de consumo. Si la Corporación Municipal de Desarrollo Social no va a estar en cargo de la educación, ¿quién la va a asumir en Antofagasta? Un servicio local de educación. Un ente en Santiago, un ente de acá. No, ¿Dónde salen los recursos? Porque finalmente también uno está viendo, y esa es la preocupación de muchos papás, no veo una lógica de fortalecer la educación pública. Yo no he escuchado esa lógica, porque finalmente acá en la región no hay ningún colegio de lógica estatal, son todos colegios municipalizados. Exactamente. Y uno no ve, y la preocupación de muchos profesores, directores, y ya, nos van a quitar todos los recursos. ¿Y qué recursos van a venir? ¿Van a venir menos? Bueno, ese es un... O sea, por eso... Esta región, siempre cuando hay una repartija nos toca menos. Toca menos, sí. Siempre. Sí, es así. Es que, mire... En hospitales, en obras públicas, siempre nos toca menos. Tiene usted toda la razón. Y toda la riqueza se va a Concepción, a tal, y aquí nos dejan... Aquí se extrae la riqueza nomás, en esta región. Claro. Y queda muy poco. Sí, por supuesto, es así. Pero es que yo partí diciéndole en la pregunta suya sobre la reforma que éramos muy críticos del proyecto de municipalización. Porque todas esas interrogantes que usted plantea no están bien resueltas en el proyecto de ley. No queda claro, porque hoy día la Corporación de Educación Municipal en Antofagasta y en la mayoría de los municipios del país pone plata. Aparte de la subvención que llega al Estado, el municipio pone plata y pone recursos importantes. Bueno, al salir de la administración municipal, que nosotros queremos que salga de la administración municipal porque no ha sido una buena gestión, hablo a nivel general del país. Esos recursos que ponen los municipios hoy día se van a terminar y no está claro, el proyecto no aclara con certeza si esos recursos los compensa el Estado. Entonces,
Y por otro lado, se crean esos 67 servicios locales que van a seguir teniendo esta lógica de parcelas y no la creación de un sistema nacional de educación pública que iría que es la necesidad fundamental que tenemos en el país para fortalecer la educación pública. ¿Le puedo hacer un comentario? Después de todo este discúlpame, después de todo este desbarajuste vivo para ver, si yo soy dueño de un colegio particular, subo la matrícula. Obvio, pero si además... Porque o entre a mi colegio, que está ordenadito, o vea usted en ese desorden donde deja su hijo. Al final terminan ganando los dueños de los negocio privado. El negocio privado termina ganando. Efectivamente, usted lo dijo muy bien. No se ve que se quiera fortalecer la educación pública. Yo tengo serias dudas de que en este gobierno exista vocación real de querer fortalecer la educación pública. Porque además se partió al revés. Este fue uno de los grotescos errores del ministro Izaguirre. Parte por meter mano en el sistema particular subvencionado y no en fortalecer la educación pública. Todo el mundo le decía, los académicos, el mundo social, el colegio de profesores, todo el mundo decía, hay que partir por la educación pública, eso es de una lógica elemental, es lo que tenemos que corregir. ¿Pero en qué Chile. dice el colegio de profesores? Porque usted es disidente de la actual directiva. Sí, nosotros tenemos una crítica muy clara y sin ambigüedades respecto al proyecto de desmunicipalización, como lo hicimos con el proyecto de carrera docente. En el oficialismo esa crítica es un poco más moderada, tal vez atenuada por su condición de militantes de partido de gobierno, pero yo le digo que el profesorado, cuando uno va a las reuniones, a las asambleas, las reuniones que hemos tenido con el propio sindicato y las asambleas con docentes en los colegios, en general el profesorado es muy crítico de este proyecto. Mario Aguilar, dirigente nacional del Colegio de Profesores, ¿puede hacer un parangón? Uno de repente es que en la televisión a color uno engaña las décadas, los tiempos. Pero un ejemplo que no es menor y que puede ser una buena reflexión para terminar esta entrevista. Y por ejemplo, un tema muy incipiente. Cuando uno ve series mexicanas de los 70, 71, va a ser más claro, 72, Chavo del Ocho, y uno ve esta lógica de una vecindad de clase media-baja en México, y uno ve llegar al el profesor era muy respetado. Era un hombre culto, respetado, que lo respetaba tanto el que vivía ahí, como el dueño de ese sector, como el empresario, digámoslo así. Una autoridad. Era una autoridad moral, incluso. Sí. Y eso en Chile, ¿Qué pasa hoy día? ¿Qué pasó después de 40 años? Mire, bueno, la sociedad chilena y como en O sea, general... hoy en día el empresario es mucho más valedero un empresario hasta que venda papas, que venda... o cosas ilegales, incluso. Pero ¿qué tipo de empresario? O sea, ni siquiera una cosa innovadora. ¿Por qué tipo de empresario que tenga mucho dinero tiene una mayor capacidad moral o es más valedero que un profesor? ¿Qué pasó eso? Sí, usted toca ahí un tema muy de fondo que llama casi ontológico, que tiene que ver con los valores de una sociedad. También el neoliberalismo parece una concepción política, ideológica, pero el neoliberalismo es muy concreto. ¿Me mide más como persona? En una sociedad en donde el dinero es el valor central, el que tiene cosas, el que tiene dinero, el que tiene lo material y lo luce, lo ostenta, porque los nuevos ricos en Chile son ostentosos, además tienen autos muy grandes. Los viejos ricos en Chile eran bastante, si usted recuerda, eran bastante... Siguen siéndolo así. Sí, eran bastante moderados, incluso en Antofagasta estaban en micro, muy poco ostentosos y tenían mucho dinero, pero no lo ostentaban. Este nuevo rico, producto de esta sociedad neoliberal, es ostentoso. Entonces, los valores centrales, el conocimiento, el saber, la solidaridad, la conciencia ciudadana, eso se ha perdido. Pero yo le digo que está Chile mutando a un nuevo momento también, están habiendo cambios. Fíjese usted, le cierro con esto. El 70%, en una encuesta reciente por Adimark, de nivel de confiabilidad de distintos actores, el profesorado tenía el 70% de confianza, el más alto. El más alto, políticos 10, diputados 5, sacerdotes 20, profesores 70% de confianza de la ciudadanía. Entonces, hay ahí una cosa ambivalente, porque efectivamente se ha perdido el respeto al profesorado en muchos sentidos. En los propios colegios hoy día es muy difícil hacer clases porque ya no hay ese respeto que había al profesor que entraba a la sala y todo el mundo escuchaba. Hoy día los muchachos son mucho más complicados, pero a nivel confianza ciudadana no se ha perdido. Y el paro docente nuestro, carrera docente, tuvo siempre 70% de apoyo consistentemente en cada encuesta que se hizo durante el paro. Con todos los problemas que originó, siempre la gente nos apoyó.
Y yo creo que se dio cuenta que estábamos peleando algo de fondo y que no era plata la que peleábamos en la carrera docente. Entonces fue bien importante ese apoyo que tuvimos. Mario Aguilar, dirigente nacional del Colegio de Profesores, muy amable por haber estado con Un nosotros. gran gusto estar acá. Bueno, ahí estamos hablando temas, reflexiones, y me pasé un poco en el tiempo, pero son parte de las conversaciones que a veces no hay espacio. Pues, entre el accidente, el portonazo, el partido de fútbol, no hay la posibilidad de hacer reflexión en los medios de comunicación. Acá humildemente tratamos de hacer aquello. Ustedes pueden revisar esta como otras entrevistas en nuestro canal de YouTube, Antofagasta TV, La Entrevista. Gracias por su sintonía y continúen las pantallas de Antofagasta Televisión.